bendición poder estar con ustedes nuevamente. Saludos desde tu tierra, Ivania, desde Ticolandia. Gracias al Señor, Él ha sido muy bueno en este tiempo, en medio de tantas crisis y dificultades producto de la pandemia. Pero doy gracias a Dios que en medio de eso hemos tenido la oportunidad de conectarnos con ustedes, ser de bendición en lo que podamos, pero también ustedes han sido de gran bendición para nosotros como familia, en la obra que el Señor nos ha mandado, nos ha encomendado. Así que una vez más, gracias por la invitación. Quiero pedirles a todos, a los que puedan, si pudiesen, que enciendan su cámara, porque de lo contrario siento que le estoy hablando solo a Robert, a Yashaira, a Alberto y a Ivania. Al menos que usted tenga la cámara dañada, esto que usted esté manejando un carro, ahí no se preocupe. Y si necesita retocarse un poquito, vaya pues, porque está todavía con la pijama. Pero encienda su cámara, porque sería bonito poder verles y compartir, teniendo la oportunidad, el privilegio de poder ver nuestros rostros en el Zoom, y nos ayuda a sentirnos un poquito más cerquita. Así que todos los que puedan, si pueden encender su cámara, sería bonito. Me gustaría verles las caras mientras comparto lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, basado en lo que Alberto pues me ha pedido compartir hoy, y va a ser un poco más testimonial, un poquito más vivencial o experiencial. Obviamente quiero tomar algunos puntos de la Escritura como punto de partida. Así que oremos para que el Señor se glorifique en esta mañana. Padre Santo, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque en medio de tantas situaciones pasando, nos das el privilegio, la oportunidad de poder conectarnos juntos como cuerpo de Cristo, para meditar en tu palabra, para procesarla, para celebrar juntos, Señor, lo que tú estás haciendo, pero también para ser empoderados y vivir la misión de tu mano. Yo te pido por cada persona aquí representada, que tú abras nuestros corazones, abras nuestros pensamientos, Señor, abra nuestros oídos y ayúdanos a entender tu plan maravilloso para cada uno de nosotros, pero también como cuerpo de Cristo. Padre, toma control de la tecnología, del internet, y permíteme, Señor, compartir lo que tú has puesto en mi corazón, lo que tú quieres que aquí mis hermanos de la comunidad cristiana Plenitud puedan escuchar esta mañana. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar conversando un poquito hoy acerca de los grupos pequeños. En algunos contextos se le conoce también como células. Y más adelante, a lo largo de los años de la iglesia cristiana, o en los últimos años, muchos hemos entendido o hemos conocido el término acuñado comunidades misionales. Y quiero hablar un poquito sobre eso, empezando por definir por qué es importante ser parte de uno de estos pequeños grupos. Y ahora voy a definir exactamente qué es un grupo pequeño, o vamos a intentar al menos desde la Escritura definir qué es un grupo pequeño. Pero lo primero que nosotros tenemos que entender, cuando Cristo viene a nuestra vida y trae salvación, nos da eternidad, tenemos la oportunidad de convertirnos en un hijo, una hija de Dios. Nosotros entramos en un plan, en un paquete que es completo, no es un paquete que es a la mitad, donde yo solamente comienzo a experimentar sanidad o comienzo a experimentar una cercanía en cuanto a conocer a Dios. Pero es importante entender que cuando usted y yo nos hacemos parte de esa gran familia de Dios, inmediatamente se aplican ciertos principios o ciertas intenciones que Dios tiene para nosotros. Y para poder entender esto de los grupos pequeños, no es simplemente porque ahora a Alberto se le ocurrió o a alguien más de que hay que hacer grupos pequeños, pero tiene una intencionalidad. Y quiero referirme brevemente al pasaje clásico de la Gran Comisión, cuando Jesús le dice a todos sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tiene que ver con el hecho de que el plan inicial de Dios es que podamos ser parte de su familia mientras cumplimos el ir y ser parte de ese plan de redención.
Es decir, cuando usted recibe a Cristo, usted se convierte automáticamente, si usted recibe a Cristo de verdad, en un discípulo o una discípula de Jesús, en un seguidor o una seguidora de Jesús. Y inmediatamente cuando eso sucede, eso quiere decir que todos nosotros tenemos un compromiso histórico, existencial, que tiene significado y propósito, donde cada uno de nosotros somos parte de esa obligación o ese mandato de ir, no fue una sugerencia. Y es interesante porque cuando uno analiza a lo largo del tiempo, muchas personas han entendido el pasaje de Mateo 28 de la Gran Comisión como un pasaje que solamente se les dio a los discípulos de Jesucristo o por ende a los ministros, a los pastores, a los misioneros como Oliver o quizás Alberto, que ahora está agarrando más el tema, ¿verdad? Junto con el resto de la iglesia, a los que enseñan la palabra. Esos son los que se encargan de la Gran Comisión. Yo como individuo vengo, Cristo me salva y yo me hago parte de la iglesia, pero hasta allí. Y de hecho no es la intención, la verdad bíblica es que cada persona que reciba a Cristo tiene un compromiso que va en dos partes y ahora os voy a explicar en cuáles son esas dos líneas o las cosas que Dios espera de nosotros cuando nos convertimos en sus hijos. Y hay otro pasaje que es bien bonito porque también habla exactamente lo mismo, pero lo habla en otras palabras, que es básicamente, creo que fue, o 1 Pedro 2:9, si más no me equivoco, no apunté la cita, pero dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces significa que hay una expectativa de parte de Dios para cada uno de nosotros de que podamos crecer y que podamos ser parte de llevar ese mensaje de salvación a otras personas. Cuando esos dos ingredientes no se dan, donde yo no crezco y donde yo no soy parte de la misión, estamos operando como discípulos o como hijos disfuncionales, porque el plan de Dios para cada persona que está aquí en esta pantalla, de los que puedo mirar y de los que no, es que podamos crecer y que podamos ir, ser entrenados, ir y hacer la misión. Entonces, en base a eso, Dios tiene la expectativa que nosotros podamos crecer a la estatura de Cristo, que podamos crecer al conocimiento, el conocimiento de Dios, de lo que Él tiene para nosotros y que podamos también ser equipados. Por eso entonces podemos hablar ahora de grupos pequeños. Por eso vamos a hablar de reuniones o pequeños grupos de células o comunidades misionales como en Cruz los llamamos y en otros contextos. Por eso es que entonces es importante saber por qué hacemos lo que hacemos. Si yo estoy claro en que Dios quiere que yo pueda crecer y yo sea equipado para ser parte de la misión, entonces voy a entender la dinámica de los grupos pequeños. Ahora, ¿qué es un grupo pequeño? O en este caso, también, o una célula, o una comunidad misional. Vamos a tratar de dar una definición que dentro de CRU lo hemos utilizado en muchos países, basado en la escritura. Y básicamente, ¿qué es ese grupo pequeño? ¿Con qué se come y para qué sirve? Bueno, un grupo pequeño dice que es un grupo de al menos 3 personas, pueden ser más o menos, un poquito más de 3, que crecen en comunión y en obediencia a la palabra de Dios, sirven a los demás y se multiplican en otros discípulos y comunidades ayudando al cumplimiento de la gran comisión. Pues nuevamente es un grupo de al menos 3 personas que crecen en comunión y obediencia a la palabra de Dios, sirven a los demás y se multiplican en otros discípulos y comunidades ayudando al cumplimiento de la gran comisión. Entonces, un grupo pequeño tiene estos dos enfoques, que puede ser una oportunidad para poder crecer, para poder conocer más a Dios, para poder seguir ese proceso de santificación. Ya la salvación se dio, pero necesitamos continuar ese proceso de ser más como la mente de Cristo, que podamos lidiar con asuntos personales en nuestra vida, donde el Señor necesita ir permeando nuestro corazón, pero a la vez que eso sucede, vamos siendo entrenados para cumplir ese propósito histórico, ese compromiso histórico que Dios nos ha dado la oportunidad de ser parte, que es ayudar a cumplir la gran comisión. Entonces, esos son los dos ejes o los dos rieles o los dos puntos que nos ayudan a encauzarnos y entender por qué es importante ser parte de esto. Cuando yo no soy parte de una dinámica de grupo pequeño o de una comunidad misional, voy a crecer chueco, puedo estar 1000 años en la iglesia, puedo pasar
N cantidad de años y todavía voy a ser una persona inmadura, voy a ser, como dice Pablo, como básicamente niños que solamente pueden digerir lechita porque no pueden digerir carne, algo más sólido, no están preparados para ir en ese proceso de crecimiento. Por lo tanto, voy a vivir una vida inmadura, una vida que está prácticamente siempre viendo las cosas desde la perspectiva de un niño espiritual, no de un adulto espiritual, que es el propósito, el modelo de Dios para nosotros. ¿Y cuál es nuestro punto de referencia? Jesucristo. Vivir a la estatura del varón perfecto a lo largo de toda mi vida. Y segundo, puedo cumplir estas cosas, pero si no soy equipado para cumplir la misión, voy a perder ese sentido de propósito. Puedo estar dentro de la iglesia, puedo tener mi carrera, puedo tener mi familia, puedo tener todas las cosas que yo humanamente puedo desear, pero si yo no estoy involucrado en el cumplimiento de la misión, mi vida al final va a carecer de significado y propósito. Entonces, en los grupos pequeños tenemos la oportunidad de crecer, de ser parte, de ser expuestos a la palabra de Dios, ser expuesto a esta dinámica en comunidad, donde hay crecimiento, donde no hay estancamiento, pero también soy equipado para cumplir permanentemente la misión, independientemente de la etapa de vida que me encuentre, y puedo ver al Señor actuar de forma permanente en mi vida. ¿Y cuál es un pasaje que representa esto de forma bien clara, de forma bien integrada con todos estos puntos que han venido hablando de la palabra, están hablando de la oración? Y que son importantes en la vida del creyente. Bueno, un pasaje clave en este proceso es Hechos 2. Si lo pueden buscar conmigo, capítulo 2, del verso del 42 al 47. Hechos 2, del 42 al 47. Y quiero leer el pasaje brevemente, describir algunos elementos de este pasaje, y después quiero compartir un poco cómo ha sido mi experiencia viviendo estos principios a lo largo de mi vida cristiana. Hechos 2, Hechos capítulo 2, verso 42 al 47, y dice así: sé que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día dice que el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, es bien interesante ver qué es lo que está pasando aquí de forma bien breve. No voy a entrar en tantos detalles del pasaje, pero vemos al escritor Lucas, que es un médico, que es una persona que se nota por la manera en cómo escribe, muy detallista. Está compartiendo muchos detalles, está haciendo una descripción de lo que está pasando en ese momento donde la iglesia está formalmente arrancando. Ya el Señor Jesucristo, ¿verdad? Había resucitado, ascendió a los cielos, la iglesia, ¿verdad? Los discípulos reciben poder del Espíritu Santo y están empezando a vivir una dinámica bien interesante que va marcando el punto de partida. Vemos un grupo de personas que están reunidas. Es interesante cuando describimos un punto, el tema de la iglesia primitiva, es el hecho de que hasta el siglo III no habían templos, como los conocemos ustedes y yo hoy en día. Fueron básicamente 300 años donde la iglesia empezó, a pesar de que había mucha gente que se convertía, se reunían normalmente en casas. Y estas casas tenían doble función en algunos casos, dependiendo el estatus social o económico del creyente que ofrecía y abría su casa a disposición de la misión del Señor. Y básicamente estas casas tenían doble función, a veces tenían 1 o 2 pisos, dependiendo del estatus de este creyente social o su ingreso económico, y a veces era su sitio, era su empresa, era el lugar donde ofrecían servicios para vender telas o para vender cueros. Entonces, en la parte de arriba, por así decirle, era como el negocio donde recibían a todo el mundo para hacer la parte de su pequeña empresa, donde era la parte económica que funcionaba en la ciudad del Imperio Romano, pero en la otra parte de abajo quizás era, o al revés, abajo era el lugar para la empresa y arriba era su casa. Era el mismo donde vivía. Entonces, era su casa y a la vez era su empresa. Y el creyente abría su casa para poder
permitir que los demás creyentes viniesen, dependiendo del tamaño, y se reunieran. Y en esa dinámica se daba estas reuniones donde era básicamente una celebración y se daban ciertos elementos que permitió el crecimiento y la expansión de la iglesia a lo largo de todo el mundo. Entonces, ese era más o menos el escenario de lo que estamos viendo que empieza a suceder en esta descripción, ¿verdad?, de Hechos. Y dice que tiene ciertos elementos en estas reuniones que habían que eran muy importantes. Uno dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Otra versión dice perseveraban, o sea, eran intencionales en buscar, entender lo que los apóstoles estaban compartiendo, porque fueron los testigos oculares, pasaron tiempo con Jesucristo, tenían la autoridad delegada por Jesucristo para poder ayudar al pueblo, a la iglesia, a entender cómo vivir la vida cristiana. Así que eran muy intencionales en perseverar en la palabra. Ya hablaron un poco sobre esto, entiendo, ¿no? Hablaron de la importancia de vivir en comunidad, en grupo pequeño, conociendo la palabra de Dios. Entonces, este es un elemento muy importante. Pero dice que también tenían tiempo, no solamente en la enseñanza, pero dice que en la comunión, que viene de el término koinonía, es decir, que pasaban tiempo juntos. Era una celebración donde sí, había una especie de liturgia, pasaban tiempo en la palabra, dependiendo del tamaño de la casa, algunas casas eran más grandes, otras eran más pequeñas, pero pasaban tiempo perseverando en la escritura y dice que tenían un tiempo juntos, lo que hablaba un poco Robert al inicio de la entrevista con Alberto, ese tiempo de pasar con otros, donde uno se conoce, donde uno aprende a entender de que esto no simplemente es una reunión, pero somos parte, vivimos la vida juntos. Es importante conocernos, conocer las dificultades, conocer la manera de vida de otros, cómo puedo estar pendiente de no solamente mis propios desafíos, pero los desafíos de otros. Y eso fue un punto importante en el crecimiento de la iglesia en esa época, porque en el Imperio Romano era una cultura que no le importaba nada con nadie. Entonces el cristianismo ofrece un ambiente donde la gente pudiese venir a conocer la palabra de Dios, pero también a pasar tiempo con otros, a desarrollar relaciones profundas que son necesidades básicas que Dios ha puesto en el ser humano. Entonces Dios está promoviendo, proveyendo un ambiente a través del cristianismo donde cada persona pueda conocerse e interactuar los unos con los otros. Entonces hay profundidad en la palabra de Dios, estamos pasando tiempo juntos y no solamente hablando de temas espirituales, pero hablando de los temas de la vida, hablando de los desafíos, de las cosas que están pasando y cómo yo aprendo a disfrutar la vida el uno con el otro. Es sumamente importante. Esto se estaba dando en ese ambiente. Y no solamente eso, pero dice que en el partimiento del pan, que representa algo importante, una contribución que venía ya del tema de los judíos, del compartir el pan, la comida, el tiempo de la comida era un tiempo esencial, donde no solamente se pasaba un tiempo como familia, pero ahora se integran diferentes personas, los vecinos, los amigos, los que recibieron a Cristo, están comiendo juntos. Y representa esta idea de intimidad, de poder conocerse a un nivel mucho más profundo. Ven cuando Jesús dice en Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La cena, la comida, el valor de la comida en medio de compartir la palabra, en medio de conocernos los unos a los otros, tiene un valor sumamente potente en el desarrollo de las interacciones humanas, y Dios lo sabe porque así nos creó. El valor de comer juntamente con otros, el que yo te invite a mi casa y que compartamos la palabra, que pasemos un tiempo juntos, que lloremos, que nos riamos juntos, que nos riamos de la vida, de las dificultades, y encima que comamos, o sea, que compartamos comida juntos, es sumamente potente. Y el Señor Jesucristo lo sabía y lo estableció. Y a lo largo de la historia, en estos primeros 300 años donde no había templos formales, la celebración, claro, donde había gente de diferentes tipos de clases sociales, algunos no tenían tanta oportunidad para la comida, otros sí tenían mucho más capacidad económica, venían y proveían comida para los creyentes. Y el pasar ese tiempo juntos era una explosión impresionante. Cuando uno ve a lo largo del proceso del crecimiento de la iglesia, nos damos cuenta de que había muchos movimientos como los moravos,
que fueron uno de los primeros, o uno de los movimientos misioneros más fuertes que ha habido a lo largo de la historia cristiana. Esta gente llegaba a una comunidad nueva donde no conocían a nadie y se establecían, y lo primero que hacían era, empezaban a invitar a la gente que no conocían a sus casas. ¿Y qué hacían? Eran expertos cocineros, y a partir de ahí era el punto de entrada para el mensaje evangelístico. El poder de compartir una comida juntos es parte de, eso, de esa dinámica de lo que la iglesia primitiva está viviendo. Claro, ¿quién no quiere estar en un ambiente donde esto hay sancocho, donde Roberto nos cocina comida, donde estamos interactuando encima de eso, hablamos sobre la palabra, encima de eso hay el parking famoso que hablamos en Panamá, estamos compartiendo unos con otros. ¿Qué transformación tan bonita no va a ser el Señor? Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que está prácticamente sucediendo aquí, partiendo del pan y sigue en la oración. Estaban constantemente en la oración, entendían que el poder de la oración corporativa traía cambios, traía transformación, ayudaba a levantar al que estaba caído. El poder de la oración corporativa, porque eran entre juntos como pequeño grupo, creaba un impacto que trascendía ese pequeño grupo. Hay una frase que decía una de la esposa del fundador de Cruz, decía: cuando lleguemos al cielo y entendamos el poco uso que le dimos a la oración, vamos a quedar totalmente sorprendidos porque no hicimos uso apropiado del impacto y el poder que tiene la oración en la transformación de los creyentes y en la misión. Entonces, imagínense esta dinámica de grupo pequeño donde no era un estudio bíblico. Ojo, esto es lo que quiero definir. No era un estudio bíblico donde todo el mundo hablaba solamente de la Biblia. Vamos a ver el capítulo 4 y después todo el mundo se puede retirar. Era una dinámica de familia sumamente poderosa, donde habían todos estos elementos, donde perseveraban la palabra, había tiempo de parqueo, de comunidad, de compartir, de reírse, de llorar juntos, comían juntos, oraban juntos. Dice: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. En ese momento, como había gente que se habían convertido, que habían llegado, recuerdan, de diferentes partes para el Pentecostés, ahora, ¿qué hacemos con ellos? ¿Dónde van a dormir? ¿Cómo les vamos a dar comida? Hay que hacer algo. Y aquí lo que denota es que hicieran lo que fuera necesario por el bienestar de los hermanos, del bien común, de la nueva familia en la fe. Por ende, entonces vendieron su propiedad, hicieron lo que en ese momento era necesario para compartir y tener una actitud de generosidad entre unos con otros, porque había necesidad. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan. Nuevamente, fíjense, de casa en casa, ojo, de casa en casa, partían el pan, compartían la comida, nuevamente con alegría y generosidad. Había un ambiente de alegría, había un ambiente de generosidad. Entonces, imagínense cómo no iba a crecer la iglesia, cómo no iba a crecer con un ambiente donde se sentía como una familia, donde estudiaban la palabra juntos, donde oraban juntos, donde comían juntos, donde buscaban soluciones para las necesidades prácticas de la nueva familia en la fe. Obvio, en un ambiente de una cultura que era sumamente reseca, era individualista, era un ambiente donde el Imperio Romano no tenía la más mínima compasión, no tiene estos valores de ayudar al pobre, el que estaba en la calle, y viene este grupo de gente de casa en casa teniendo estas dinámicas. Dice que se iba agregando los que iban siendo salvos solitos, porque esto empezó a ser un punto de observación para los no creyentes, cuando dicen: yo quiero ser parte de eso, yo quiero tener eso, yo quiero experimentar eso. Todos los elementos básicos que el ser humano busca están allí reunidos en ese pequeño grupo. Así que, mis hermanos, ¿cómo no creció la iglesia en ese tiempo? Eso es algo poderoso que tenemos que ofrecer como cuerpo de Cristo en este tiempo, donde la gente experimenta soledad, donde en medio de la pandemia necesitamos este tipo de relaciones, donde cuántas veces no extrañamos hoy en día comer con otros, donde no extrañamos estar también juntos y poder compartir la palabra de Dios, el orar unos por otros. Eso es lo que podemos ofrecer como testimonio de aquí hacia afuera. Y por eso es tan importante el hecho que no perdamos de vista cómo era esa dinámica de esa iglesia primitiva y cómo lo aplicamos hoy en día. Dentro de esa dinámica hay crecimiento personal,
Estoy creciendo a la estatura del varón perfecto porque estoy conociendo la palabra, estoy orando, estoy conociendo la dinámica con mis hermanos, pero estoy saliendo capacitado también para hacer la misión de Jesús. Y me encanta este pasaje porque les hablé del verso 42 al 47. Y es como un sándwich. En el 41 dice, y así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Acción, evangelismo, gente convirtiéndose. Después, tiempo en comunidad, pasando tiempo con Dios. ¿Y cómo termina? Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Acción de la misión, tiempo juntos en comunidad, siendo preparados en oración, en la palabra, sigue la misión, gente convirtiéndose, y esa es la dinámica. No es un estanque de agua sucia que al inicio se ve muy bonito, el agua transparente, pero si ese agua no corre con nuevas personas, si no hay gente convirtiéndose, si no hay misión y solo estamos reuniéndonos entre nosotros sin cumplir la misión, el agua se estanca y no sé si les ha pasado y lo han visto, se pone verde al pasar de los días y meses. Entonces, para que la iglesia viva una dinámica de alegría, de visión, de poder sentir que somos parte de la misión, tenemos que estar permanentemente evangelizando, compartiendo, teniendo esos tiempos juntos, comiendo juntos, pero seguimos siendo entrenados para hacer la misión. De lo contrario, experimentamos estancamiento en nuestras propias vidas y a nivel corporativo. Eso fue lo que yo experimenté, y ya entrando a la parte ya de cómo fue que experimenté esto, cuando yo recibo a Cristo, el ser parte de un grupo pequeño fue exactamente esos elementos que yo empecé a experimentar. Yo conocí a Jesús en la universidad, pero inmediatamente empecé a involucrarme en esa dinámica con otros creyentes, en este caso la casa de la persona que me compartió de Cristo, y era eso, íbamos a comer a su casa. Él hizo eso especialmente de forma intencional. Y con Leonzo yo aprendí a cocinar, aprendí recetas de comida, me senté en el sillón de su casa, me iba a la 1 de la mañana, siendo un jovencito. Y eso fue, obviamente, ayudándome a entender que esto era una familia extendida, mucho más amplia, donde yo podía crecer. Tenemos tiempo en la palabra, había tiempo discipulado, pero caminábamos juntos la vida. Íbamos al cine juntos, recuerdo, íbamos a hacer ejercicio en Clayton cuando yo me quedaba en Panamá, me quedaba en la casa de Leonzo. Era un caminar juntos. Y obviamente eso trajo un ambiente donde yo pude crecer, donde pude entender de que yo estaba en un proceso de crecimiento diferente a los otros hermanos en la fe, pero me ayudó a buscar la palabra, a ver su ejemplo, a la interacción de él con su esposa, en su interacción con su familia, y me ayudó a ser entrenado, equipado para continuar esa misma dinámica. Donde quiera que yo vaya, poder hacer esto con mi propia familia, con mis vecinos, donde quiera que esté, cómo yo genero esta dinámica de Hechos 2, del 41 al 47, empezando por la cocina, empezando por orar por otros, empezando que vamos a estudiar la palabra juntos, pero no verlo como una actividad o un programa, sino como una parte de caminar juntos en la vida, en la misión. Y para mí eso fue sumamente clave, el poder entender de que cuando yo recibo a Cristo es una invitación de Dios a ser parte de una familia donde caminamos, donde crecemos en la palabra, donde crecemos en la oración, pero somos capacitados para ir también y hacer la misión. Yo creo que eso es básicamente lo que quería compartir. Yo creo que es una gran oportunidad. Sé que son tiempos difíciles, tenemos que ver cómo lo hacemos con la parte digital, y es una gran oportunidad. Pero cuando pienso en los niveles que se están desatando de estrés, de desánimo aún en la misma iglesia, los niveles de esos suicidios de los estudiantes, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, como o sea, ¿qué tenemos por ofrecer? ¿Qué podemos ofrecer como iglesia hoy en día? Es impresionante. Nosotros, viendo las estadísticas, por ejemplo, aquí en Costa Rica, tenemos un movimiento bien bonito con unos hermanos coreanos que vinieron a apoyarnos en la UCR, que es la universidad más importante aquí en Costa Rica. Y era impresionante escuchar a los estudiantes, que algunos inclusive los conocemos acá, cuando le decíamos, pero busca tus redes relacionales para que empieces tu propio grupo. Y muchos de ellos no tienen más de 1, 2 amigos a lo largo de toda su vida. No tienen ese ambiente, o no han crecido con ese ambiente familiar,
no tienen la oportunidad de tener relaciones profundas. Y esto que se ha estado haciendo en la universidad con los grupos pequeños ha sido el manantial para este montón de millennials y generación Z que experimentan esa soledad de estar metido todo el día en el Instagram y el TikTok, pero ahora han encontrado un grupo de jóvenes, de gente donde tienen esa habilidad o esa posibilidad de estar en un grupo pequeño para estudiar la palabra, para conocer a Dios, para orar los unos por los otros, para ir y comer juntos. Y por eso es que eso es el pegamento, eso es como la colmena, esa es la miel, porque eso es lo que tenemos que ofrecer como iglesia, como hijos de Dios, de que podemos proveer esa familia que otros y muchos no han tenido y que no van a tener hasta que conozcan una dinámica como esta. Para mí, el grupo pequeño, la comunidad misional, es el vehículo donde se integra la oración, la palabra de Dios, la experiencia corporativa a nivel micro, para que seamos transformados, para que podamos experimentar esa vida de abundancia, de amor, de familia, y que a la vez nos entrene para poder hacer la misión que Dios nos ha encomendado. Así que bueno, no quiero extenderme más y quiero cerrar con estos pensamientos. Muchísimas gracias.